Mi nombre es Cristóbal Ángel y este es el video para el tercer parcial de estática. Entonces, la configuración 1 nos dice: el conductor eléctrico se encuentra soportado en un punto del cable. El peso del cable se desprecia. Este caso se puede visualizar cuando entre dos torres o postes se ubica un cable ACB que debe soportar una gran cantidad de cableado eléctrico. Observe el caso descrito en la siguiente imagen. Bueno, entonces aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de la imagen anterior. Vemos pues como las medidas que nos dan con anterioridad. Vemos cada una de las tensiones, la tensión AC, la tensión CB, el peso W y los ángulos que cada una de las tensiones hacen con respecto a la horizontal. Aquí también tenemos los datos que nos dan con anterioridad, que serían el diámetro, la longitud y la densidad del cableado eléctrico, que es con estos datos con los que vamos a calcular el peso W. En este caso va a ser un peso concentrado en un solo punto. Bueno, los conceptos que vamos a utilizar serían unos conceptos geométricos y trigonométricos pues ya muy básicos y ecuaciones de equilibrio estático. En este caso, que la sumatoria de las fuerzas, tanto en X como en Y, debe ser igual a 0. Entonces, para empezar, calculamos con esta ecuación el peso W, que nos da un total de 7.956,33 newton. Después, hallamos HA, que no sería más que la resta entre la altura de cada uno de los postes y la altura a la cual se encuentra W, que vendría siendo 8,7 y 20,4 respectivamente. Con estos datos y con los datos de XA y XB, que serían 36 ambos, por medio del teorema de Pitágoras vamos a calcular la medida de cada uno de los cables, donde el cable AC sería entonces 37,03 metros, el cable BC 41,37 metros. La suma de estos nos da pues la longitud total del cable, que sería de 78,4 metros. Pues con estos mismos datos vamos a calcular cada uno de los ángulos, tanto θ1 como θ2, haciendo pues tangente a la -1 de h sobre x. Esto nos da 13,58 grados y 29,53 grados respectivamente. Ahora sí podemos pasar a aplicar las ecuaciones de equilibrio estático, de la sumatoria de las fuerzas en x y las de y deben ser igual a 0. Entonces, de esta primera ecuación de x podemos despejar la tensión CB en función de la tensión AC. Nos queda de esta manera. Ya después con estos datos los metemos a esta segunda ecuación y sustituyendo pues y despejando nos quedaría que TAC es igual a esta serie de operaciones. Haciendo estos cálculos vamos a obtener que la tensión AC es de 10.129,89 newton, y metiendo este dato en esta ecuación que ya habíamos sacado, nos va a dar que la tensión CB va a ser de 11.316,77 newton. Con eso terminamos la primera configuración. La configuración 2 nos dice: el peso del conductor eléctrico se distribuye en todo el cable mediante tirantes. Tanto el peso del cable como el de los tirantes se desprecia y se adquiere una forma de parábola. Este caso se puede observar entre dos torres o postes cuando un cable de longitud SAB debe soportar una gran cantidad de cableado eléctrico. Observes el caso descrito en la siguiente imagen. Entonces aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre del caso que ya vimos. Como vemos, tenemos la tensión A, el ángulo que hace con la horizontal, la tensión P, el ángulo que este hace con la horizontal. Vemos que la carga en este caso es una carga distribuida, pero distribuida de manera uniforme, ya que tiene forma de rectángulo. Aquí hay que hacer una aclaración, y es que cuando vamos a resolver esto, vamos a trabajar o con el segmento AC o con el segmento CB. Vamos a dividir esto en dos. Entonces, cuando trabajemos con el segmento AC, la tensión T0 la vamos a tomar hacia la derecha. Y cuando trabajemos con el segmento CB, la tensión T0 la vamos a tomar hacia la izquierda. Ahí es importante pues hacer esa aclaración para que no haya confusiones. Entonces, los conceptos que vamos a utilizar para resolver este caso serían nuevamente conceptos geométricos y trigonométricos, ecuaciones de equilibrio de cuerpos rígidos, que sería la sumatoria de fuerzas igual a 0 y la sumatoria de momentos también igual a 0, y algunos conceptos del cálculo, que sería la longitud de parábola y las series.
Entonces, inicialmente vamos a calcular omega con esta ecuación, siendo omega el peso por unidad de longitud. Esto nos da un total de 110,5 newton sobre metro. Gracias a omega ya vamos a poder calcular el peso, que nos da un total de 7.956,33 newton. Aquí tenemos las ecuaciones de parábola, tanto del segmento AC como del segmento CB. ¿Qué pasa? Que nosotros HA y HB ya los habíamos calculado con anterioridad. Y si tomamos RH como la relación que existe entre HB y HA, o sea, 20,4 y 8,7, vamos a poder realizar esta ecuación cuadrática. Y esta ecuación cuadrática va a tener como solución la siguiente operación. Entonces aquí nos podemos calcular XA, que sería 19,15 metros, y metiendo XA en esta ecuación, que sea la longitud total, sabiendo que L es 72, vamos a sacar que XB es igual a 52,85 metros. Entonces ahora vamos a pasar a trabajar en el tramo AC. Aquí hacemos las respectivas ecuaciones de equilibrio. La sumatoria de momentos igual a 0 y la sumatoria de fuerzas igual a 0. De la ecuación de momentos nos podemos sacar el valor de T0, que nos va a dar un total de 2.328,89 newton. De la ecuación de fuerzas en X, vamos a notar que la tensión a X, o bien la componente horizontal de la tensión TA, va a tener que ser igual a la tensión T0. O sea que va a ser 2.328,89 newton. Y de la ecuación de fuerzas en Y, vamos a poder obtener la tensión a Y, que va a ser 2.116,07 newton. Con estos valores vamos a poder calcular el ángulo que hace la tensión A con respecto a la horizontal, que va a ser tangente a la menos 1 de TAY sobre T0. Eso nos va a dar un total de 42,25 grados. Ahora pasamos a trabajar con el tramo CB. Entonces encontramos que la sumatoria de fuerzas en X, con esta ecuación podemos determinar nuevamente que la componente horizontal de TB va a ser T0, que ya la habíamos hallado, o sea, 2.328,89 newton. Y de la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a poder hallar la tensión BY, que va a ser igual a 110,5 por 52,85. Se nos da un total de 5.839,92. Con estos valores, nuevamente calculamos el ángulo, en este caso el ángulo que la tensión TB hace con respecto a la horizontal, y nos va a dar un total de 68,25 grados. Ahora, gracias a estas series, vamos a poder calcular tanto SA como SB, o bien la longitud del tramo AC y la longitud del tramo CB, que serían respectivamente 21,45 metros y 57,63 metros. Haciendo la suma nos da un total de 79,08 metros, que es lo que mide en total el cable ACB. Finalmente, por medio de Pitágoras, como ya habíamos encontrado las componentes de cada una de las tensiones, hallamos que la tensión TA va a ser igual a 3.146,66 newton y la tensión B 6.287,16 newton. Ahora la configuración 3 nos dice que el cable que soporta el peso es el mismo conductor eléctrico y ese adquiere una forma llamada catenaria. Obsérvese el caso descrito en la siguiente imagen. Entonces aquí tenemos nuevamente el diagrama de cuerpo libre, que es muy similar al anterior. La diferencia que vemos con respecto al caso anterior es que en este caso, a pesar de que la carga también distribuida, no está distribuida de manera uniforme. Y vemos pues que se forman una cierta curvatura. Pero al igual que el anterior, vamos a dividir esto por tramos, y cuando trabajemos en el tramo AC, la tensión T0 la vamos a tomar hacia la derecha. Cuando trabajemos en el tramo CB, la vamos a tomar hacia la izquierda. Entonces también cada una de las tensiones y los ángulos que estas tensiones hacen con respecto a la horizontal. Bueno, los conceptos que vamos a utilizar para resolver esto, nuevamente conceptos geométricos y trigonométricos, el equilibrio de cuerpos rígidos, que son estas tres ecuaciones, concepto del cálculo, que es la catenaria, que pues como vimos es la forma del cable,
y métodos iterativos. Bueno, entonces para empezar vamos a calcular omega, que es un valor que ya habíamos calculado, que nos da 110,5 newton sobre metro. Bueno, aquí hay algo muy importante, y es que vamos a introducir el valor de K, que K es lo vamos a tomar como una distancia que nos va a permitir calcular ciertos valores, ya que lo vamos a encontrar más adelante en varias ecuaciones. Entonces, como nosotros ya conocemos HA y HB, vamos a decir que YA y YB equivalen a 8,7 más K y 20,4 más K respectivamente. Entonces, del tramo AC podemos sacar las siguientes ecuaciones y del tramo CB estas otras ecuaciones. ¿Qué vemos acá? Que en ambas ecuaciones tenemos algo que nos iguala a XA. Aquí la ecuación 4 y la ecuación 7, las que están resaltadas. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo que iguala a XA por este lado tiene que ser igual a lo que iguala a XA por este otro lado. Entonces, para poder determinar el valor de XA y de K, vamos a hacer algo que se llama un proceso iterativo, que es precisamente lo que tenemos acá, que consiste básicamente en ir analizando con las ecuaciones que teníamos valores al azar de K para poder que el XA de la ecuación 4 y el XA de la ecuación 7 sean lo suficientemente parecidos para que su resta nos dé lo más cercano a cero que se pueda. Entonces, como vemos aquí, después de varios intentos, se pudo determinar que 48,9033 es el valor de K por el cual la resta entre XA de la ecuación 4 y el XA de la ecuación 7 es 0,00001, lo cual ya es, digamos, lo suficientemente cercano a cero. Entonces vamos a tomar este valor de K y este valor de XA. Entonces eso lo introducimos en las ecuaciones que teníamos y vamos a encontrar primero el valor de 0, que nos va a dar 5.403,81 newton. El valor de SA, o bien la distancia del tramo AC, 30,43 metros. La componente vertical de TA es 3.362,51 newton. SB, o bien el tramo CB, 49,1 metros. Y la componente vertical de TB, que es 5.425,55. Entonces, ya con esto, aquí tenemos el valor entonces de YA y de YB respectivamente. Y con los valores que acabamos de calcular, podemos encontrar entonces, por medio de Pitágoras nuevamente, la tensión B es igual a 7.657,52 y la tensión A, que equivale a 6.364,56 newton. Y ya con esto terminamos la tercera configuración. Bueno, ahora con lo que acabamos de hacer, no nos queda más que resolver las últimas 4 preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿qué diferencia hay en cada caso? Pues la diferencia aquí, lo podemos notar en el diagrama de cuerpo libre, es la distribución de las cargas. En el primer caso vemos que es una carga concentrada en un solo punto. En el segundo caso vemos que es una carga distribuida, pero de manera uniforme, o sea que en cada uno de los puntos va a haber una carga igual. Y en el tercer caso vemos que es una carga distribuida, pero no está distribuida de manera uniforme, ya que vemos que en cada punto vamos a encontrar una carga distinta. Esa es como la diferencia que hay. ¿Qué caso sería mejor para aplicarlo en la vida real? Pues el mejor caso sería aquel donde las cargas sean menores. En este caso, pues va a ser el segundo caso, que vemos que 3.146 y 6.287 es notablemente más pequeño que los otros dos casos. Entonces esta sería la mejor para aplicar en la vida real. ¿En cuál caso es más probable que el cable falle? Pues, lógicamente va a ser más probable que falle donde se ven las cargas mayores, que en este caso sería la configuración 1, que vemos que las tensiones A y B son notablemente mucho más grandes acá que en los demás casos. Y finalmente, ¿cómo se podría tener una tensión menor si se da la posibilidad de cambiar la altura de los postes? Bueno, vemos que en todos los casos la tensión B es mayor que la tensión A. Y si recordamos bien el diagrama de cuerpo libre, vamos a notar que la tensión B siempre se encontraba más arriba que la tensión A. Por eso, si bajáramos la tensión B
para que se encontrara un poquito más a ras con la tensión A, pues vamos a ver que se disminuye la tensión notablemente. Y eso sería todo.